escuchar su mensaje y creer en él. Nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie cantando el aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los 3 domingos del tiempo durante el año, el domingo 26, 27 y 28, el tema central de la Escritura va a estar centrado en lo que tiene que ver con la aceptación del reino de Dios predicado por Jesús o el rechazo. Estos últimos 3 domingos lo que van a compartir es que el pueblo en general, no tanto, sino más bien los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, es decir, los distintos grupos religiosos en tiempo de Jesús, son los que se oponen a aceptar la predicación del reino y la exigencia del reino. En la primera lectura escuchábamos hoy el profeta Ezequiel, que pone el ejemplo de aquel, del justo, y de aquel que después recapacita y se arrepiente y se convierte. En definitiva, lo que está tratando el profeta en este texto que escuchamos es lo que se conoce en la teología como la retribución individual, es decir, lo que Dios retribuye a cada uno de acuerdo con su propia acción, es decir, en el ejercicio responsable de la libertad. ¿De qué manera Dios premia a cada uno al final de su vida? Hasta entonces era desconocido este modo de juzgar y de premiar que Dios tenía. Siempre el pueblo de Israel tenía una concepción, que tampoco hay que dejarla de lado, que
todo pecado individual tenía una influencia en lo comunitario y en lo social, como que por el pecado de uno pagaba todo el pueblo. No es que todo el pueblo se haga culpable por el pecado individual. Después la Iglesia va a decir que sí, el pecado individual y la suma de cada individuo termina influyendo en el pecado social, es decir, se va conformando una estructura de pecado llamada pecado social. Y entre esos pecados puede estar la corrupción, la coima, el soborno, es decir, un montón de pecados que se han ido metiendo en la vida social y que en definitiva terminan opacando, haciendo pesada la manera de vivir de cada uno. ¿Cuántos de ustedes se encuentran cotidianamente, dicen, me es imposible vivir el Evangelio porque es como que tiene que remar contra la corriente? Esa corriente contra la que tiene que remar es a veces esa suma de pecado social que hace imposible que uno viva el Evangelio. El profeta Ezequiel va a decir que Dios va a juzgar las acciones de cada persona. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque si el domingo pasado el acento estaba de qué manera Dios retribuía, hoy está el acento puesto de qué manera el hombre responde a esa retribución. Y no basta con decir, bueno, he cumplido los mandamientos, he observado los preceptos, he participado a misa, o como el pueblo de Israel, he observado todas las leyes, y con eso me basta para salvarme. Él va a decir, cuidado, porque las glorias del pasado no sirven para el futuro. A Dios lo que le conmueve es aquel que quizás para nosotros llevó una vida descarriada y en un determinado momento, al igual que el hijo pródigo, recapacita, entra en sí, toma conciencia, se da cuenta de que ha venido haciendo mal las cosas. Y es por eso que dice, volver al Señor. Es decir, entra en sí mismo y vuelve al Señor. Y ese volverse al Señor es lo que se conoce en la Iglesia como conversión o metanoia, es decir, un cambio y un giro de rumbo, dejar y abandonar el camino que se venía transitando y tomar el camino que nos lleva a la eternidad, a la comunión con Dios. Eso es lo que le va a conmover a Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos los ejemplos del hijo pródigo. Recordemos también Zaqueo cuando Jesús le dice, baja que hoy tengo que hospedarme en tu casa. En ese encuentro de Dios que baja ahí donde estaban marginados, porque supuestamente estas personas no cumplían con la ley de Moisés y eran traidores a los principios del pueblo de Israel y servían a un sistema corrupto como el Imperio Romano, ¿qué va a hacer? Zaqueo va a experimentar de que Dios lo visitó. Y esa visita es lo que lo hace entrar en sí mismo, decir, Señor, lo que he perjudicado a mi hermano lo devolveré. Es decir, no solamente se convierte, sino que también repara lo que con su acción ha dañado y ha perjudicado a los demás. Una dimensión que nosotros no tenemos presente y que la tenemos que recuperar, porque muchas veces nosotros pensamos que con rezar un Padre Nuestro o 3 Ave María podemos reparar todo aquello que hemos estropeado, ya sea con nuestro modo de obrar, ya sea con lo que nos hemos quedado de lo ajeno, de lo que hemos mentido o lo que hemos estropeado la vida de los demás. Significa reparar, restaurar, significa volver a hacerse cargo, de buscar los medios, de que Dios vuelva a sanar aquello que yo por mi responsabilidad lo he herido y maltratado. Por eso en el Evangelio de hoy también aparece, Jesús le pone el ejemplo de los 2 hijos. La viña es el reino de Dios, es decir, Dios
constantemente nos está invitando a trabajar en su viña, a trabajar en su reino. Pero depende de mi responsabilidad y de mi libertad responder, ¿voy o no voy? Y no basta solo con decir voy y después no voy, sino más bien aquel que después recapacita, que desoyó la invitación del Padre y se va a trabajar en la viña. Por eso Jesús le va a decir, los publicanos y las prostitutas van a llegar antes que ustedes al reino de los cielos. ¿De qué les sirvió a ustedes? En definitiva le dice Jesús, cumplir y creer que cumplen los mandamientos de la ley de Moisés cuando no son capaces de convertirse, de aceptar el reino, viendo de qué manera estas personas que llevaban una mala vida se han convertido y han entrado en el camino de la salvación. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de entrar en ese dinamismo de que nunca estamos del todo convertidos, ni hemos alcanzado en plenitud la conversión. La conversión es un camino, es un itinerario, es una respuesta, una búsqueda de respuesta en fidelidad a la palabra de Dios. Esa palabra que constantemente nos tiene que interpelar y nos tiene que ayudar a buscar vivir en fidelidad. Y para eso el apóstol Pablo nos va a invitar a que todos debemos tener un mismo corazón, un mismo pensamiento. Ahora ese corazón y ese pensamiento tiene que tener ese mismo sentimiento de Cristo Jesús. ¿Quién es aquel que me va a ayudar a moldear mi corazón de acuerdo a los sentimientos de Cristo? Es el Espíritu. Y no tenemos que buscarle nada, ni por vanidad, sino que al contrario tenemos que hacer todas las cosas por humildad. Y esto está haciendo referencia porque en la comunidad a la que él escribe se ve amenazada porque muchos hacen las cosas buscando un prestigio o buscando ser tenido en cuenta. Por eso él va a decir que uno tiene que hacer las cosas por humildad y con humildad y siempre teniendo a los demás como superiores a uno mismo. Hace unos días el Papa Francisco va a decir que mucho daño hace a la vida cristiana cuando en la iglesia tenemos cristianos que se pavonean, es decir, que todo el tiempo están mostrándose o buscando un ámbito de poder desde su vida cristiana. Dicen, son como el pavo real. ¿Vieron que el pavo real abre la cola y que trata de hacer? Llamar la atención. Preguntémonos si nosotros no somos también como los pavos reales que en lugar de comprometernos a vivir el Evangelio, no hacemos más que llamar la atención constantemente. Cuando nos encontremos desorientados y perdidos, pidamos en la oración lo que rezábamos en el Salmo. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Así como en el acto penitencial nosotros le decimos a Dios que nos perdone, porque Él es misericordioso y está en Él perdonarnos, rezarle y pedirle en la oración que nunca se olvide de su amor y de su compasión, porque Él siempre está cerca de aquel que le invoca y que reconoce que se ha equivocado. No hay mayor gozo y alegría que reconocer el error, aceptarlo, ponerlo frente al Señor y experimentar su misericordia. Esa misericordia que se celebra en el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, pero también que se tiene que asumir responsablemente, reparar todos aquellos daños que uno ha ocasionado con el mal uso y el mal ejercicio de la libertad y la responsabilidad que el Señor nos ha dado.